Imagina una ciudad que desafía las leyes de la naturaleza, construida sobre un lago, con templos que tocaban el cielo, y un mercado tan grande que podía abastecer a cientos de miles de personas. Cuando los conquistadores españoles llegaron a Tenochtitlán, quedaron sin palabras. ¿Cómo lograron los aztecas construir esta maravilla? ¿Y cómo fue destruida en solo unos meses? Hola, bienvenidos a Archiculture. Soy Andrei y hoy vamos a hablar sobre Tenochtitlán. Los mexicas, también conocidos como aztecas, eran un pueblo que migró desde Aztlán, un lugar cuya ubicación exacta sigue siendo un misterio. Su travesía por Mesoamérica duró décadas, en busca de la señal que su dios Huitzilopochtli les había prometido. Durante su viaje, fueron considerados forasteros y en varias ocasiones se establecieron en territorios ajenos, sirviendo como mercenarios para otros pueblos poderosos. Uno de los episodios más impactantes de su historia es su estancia en Culhuacán. Al principio, fueron acogidos, pero su comportamiento guerrero y su creencia religiosa los llevaron a un conflicto que terminó en su expulsión tras un sacrificio humano que los Colhuas consideraron una grave ofensa. Esto obligó a los mexicas a continuar su búsqueda del lugar prometido. Finalmente, en 1325, los mexicas encontraron la profética señal, un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Era un indicio divino de que debían establecerse en aquel islote del lago Texcoco. Lo que parecía un terreno inhóspito pronto se convirtió en una de las ciudades más asombrosas de su tiempo. Pero, ¿cómo lograron transformar un islote pantanoso en una metrópoli próspera? La clave estuvo en su dominio de la ingeniería hidráulica y en el trabajo colectivo. Para cimentar sus edificaciones en un terreno inestable, los mexicas idearon un sistema de pilotes de madera, troncos que clavaban en el lecho del lago para dar estabilidad al suelo. Sobre esta base levantaron plazas, templos y viviendas, reforzando los terrenos con capas de piedra y tierra traída desde otras regiones. También ampliaron la isla a través de chinampas y terraplenes, ganándole terreno al agua. Los canales y calzadas no solo facilitaban el transporte, sino que también permitían el drenaje y el control del nivel del agua en la ciudad. Gracias a estos avances, Tenochtitlán no solo soportó el peso de sus imponentes estructuras, sino que prosperó como una de las ciudades más avanzadas de su época. Tenochtitlán fue una obra maestra de la ingeniería mesoamericana. Su planificación urbana se organizó en 4 sectores principales, con una red de canales que servían para el transporte y el drenaje. Las calzadas elevadas conectaban la ciudad con tierra firme y contaban con puentes que se podían retirar para permitir el paso de canoas y reforzar la defensa en caso de ataques. La agricultura en Tenochtitlán se basaba en un sistema de chinampas, islas artificiales creadas sobre el lago. Estas proporcionaban una alta producción de alimentos y eran clave para la economía de la ciudad. Con una combinación de maíz, frijol y calabaza, los mexicas mantenían un sistema alimenticio eficiente y sostenible. Para garantizar el suministro de agua potable, los mexicas construyeron un acueducto que transportaba agua desde los manantiales de Chapultepec. Este sistema permitía abastecer a la población y estaba tan bien diseñado que los españoles intentaron reconstruirlo tras la conquista. El centro de la ciudad estaba dominado por el imponente Templo Mayor, un santuario dedicado a Huitzilopochtli y Tlaloc, con una altura de más de 60 metros, era el punto más alto de la ciudad y el escenario de ceremonias religiosas y sacrificios. Desde su cima se podía observar todo el Valle de México. Al lado de Tenochtitlán, la ciudad hermana de Tlatelolco alberga el mercado más grande de la región, donde se comerciaban productos de todo el imperio. Cronistas como Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo quedaron impresionados por su organización y la variedad de bienes disponibles.
La vida en Tenochtitlán giraba en torno a un sistema altamente estructurado. La sociedad mexica estaba dividida en clases sociales bien definidas, desde la nobleza y los sacerdotes hasta los comerciantes, artesanos y agricultores. En la cúspide de la pirámide social se encontraba el Huey Tlatoani, el gobernante supremo, quien no solo dirigía la ciudad, sino que también lideraba las campañas militares y supervisaba los templos religiosos. La nobleza, conocida como Pipiltín, ocupaba altos cargos administrativos y militares. Los pochtecas, una clase especial de comerciantes, desempeñaban un papel crucial en la economía y en la recolección de información sobre otros pueblos. No solo comerciaban bienes de lujo como jade, plumas de quetzal y cacao, sino que también actuaban como espías para el Estado mexica. La educación era obligatoria y dependía de la clase social. Mientras los nobles estudiaban religión y estrategia militar en el Calmecac, los hijos del pueblo se preparaban como guerreros en el Telpochcalli. Además existía una escuela dedicada al canto y al desarrollo musical, llamada Cuicacalco. Las viviendas en Tenochtitlán variaban según la clase social. La mayoría de las casas eran construidas con adobe y techos de palma, mientras que las de los nobles tenían patios interiores y decoraciones elaboradas. En cada hogar, el temazcal, un baño de vapor, era fundamental para la higiene y los rituales. Las festividades eran parte esencial de la vida en Tenochtitlán. Cada mes del calendario azteca estaba marcado por ceremonias en honor a diferentes dioses, que incluían danzas, ofrendas y a veces sacrificios humanos. Estas celebraciones fortalecían la identidad cultural y la conexión con los dioses. La alimentación mexica se basaba en el maíz, frijol y calabaza, complementados con chiles, tomates, aguacates y carne de aves y peces. El chocolate, preparado como una bebida espumosa y amarga, era considerado regalo de los dioses y consumido por la nobleza y los guerreros. La llegada de los conquistadores españoles en 1519 marcó el principio del fin para Tenochtitlán. Hernán Cortés y sus aliados indígenas fueron recibidos por Moctezuma II, quien creyó que Cortés podría ser la reencarnación del dios Quetzalcóatl. Esta confusión inicial facilitó la entrada de los españoles en la ciudad. Sin embargo, las tensiones pronto estallaron. En 1520, durante la matanza del Templo Mayor, los españoles asesinaron a numerosos nobles y sacerdotes mexicas. Esto provocó un levantamiento que obligó a Cortés y a sus hombres a huir en la famosa Noche Triste. Pero el enemigo más letal no fueron las espadas ni los cañones españoles, sino las enfermedades traídas desde Europa. La viruela arrasó la población mexica, debilitando su resistencia. En 1521, los españoles y sus aliados indígenas sitiaron la ciudad. Durante meses, destruyeron los acueductos, bloquearon el acceso a alimentos y libraron feroces batallas calle por calle. A pesar de la valentía de los defensores mexicas, la ciudad finalmente cayó el 13 de agosto de 1521. Cuauhtémoc, el último tlatoani, fue capturado y torturado por los españoles. Con la caída de Tenochtitlán comenzó el dominio español en México. La ciudad fue demolida y sobre sus ruinas se construyó la Ciudad de México, el nuevo centro del virreinato de la Nueva España. Sin embargo, el legado mexica sobrevivió en su cultura, sus tradiciones y el corazón del pueblo mexicano. Tenochtitlán fue mucho más que una ciudad. Fue el corazón de una civilización que, a pesar de su caída, sigue viva en la cultura mexicana. Desde el náhuatl hasta el Día de los Muertos, su legado perdura en cada rincón de México. El Templo Mayor, cuyos vestigios se encuentran en el corazón de la Ciudad de México, nos recuerda el esplendor de Tenochtitlán. Cada hallazgo arqueológico nos acerca un poco más a comprender la grandeza de esta civilización. ¿Qué opinas de la historia de Tenochtitlán? ¿Crees que podría haber resistido la conquista si las circunstancias hubieran sido distintas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido sobre historia y civilizaciones antiguas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo.